Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Soy Damián de Top Animes y hoy les presento el análisis de cuánto tiempo falta para que termine la novela ligera The Classroom of the Elite. El video de hoy nació a partir del comentario de un suscriptor. Y es que tiempo atrás recibí este comentario de Juan Cruz en donde me preguntaba si acaso yo sabía cuánto tiempo nos queda hasta que finalice la novela. Y por supuesto yo no tengo una respuesta oficial para esto, pero la verdad es que sí me puedo hacer una idea bastante buena y que considero será muy cercana a la realidad, por lo que eso es lo que espero compartirles en este video. Para comenzar, les tengo que decir que vamos a basar la estimación en algo que mencionó el propio Kinugasa, el autor de las novelas ligeras. Y es que las palabras del autor que siempre deja con cada nuevo volumen, en el volumen 1 del arco de tercer año mencionó lo siguiente: espero que el arco argumental del tercer año tenga aproximadamente el mismo volumen que los del primero y segundo, pero tómalo con pinzas por ahora. Así que como bien dice el mismo autor, no es nada seguro, pero nos da una base para comenzar a teorizar. Además, por supuesto, si están bastante enterados de la situación de la novela ligera, es posible que sepan que Kinugasa tiene una hernia que le complica seguir escribiendo mucho e hizo que un par de volúmenes se retrasen, por lo que también trataré de tener esto en cuenta. Por lo que podemos comenzar con los cálculos, pues el primer año, contando los puntos 5, que al fin y al cabo salen siempre como un volumen regular más, tuvo un total de 14 volúmenes, mientras que el arco del segundo año contó con un volumen más, llegando a tener 15. Y sí, son 15, no 16 como algunos podrían contar, porque no estoy tomando en cuenta el volumen 0, que si bien salió en la época en la que estaba en emisión el arco del segundo año, y su historia está relacionada a la trama principal que vemos, salió como un extra y no forma parte del ritmo habitual de publicación. Y llegando al tercer año, el último de nuestros protas en la Advanced Nurturing High School, al día de la publicación de este video, ese arco cuenta con 4 volúmenes ya publicados, por lo que si hacemos caso a las palabras de Kinugasa, para este arco estarían faltando unos 11 volúmenes, de los cuales es casi seguro asumir que tendremos uno antes de que acabe este mismo año, por lo que faltarían 10, algo que si sabemos el ritmo de publicación habitual nos dice mucho. Y si lo sabemos, pues hasta ahora la novela se mantuvo con una publicación de 3 volúmenes al año, siendo posiblemente este el primer año en que Kinugasa no logre cumplir ese ritmo, por lo que el cálculo es simple. A 3 volúmenes por año, llegaríamos al volumen número 15 del arco actual a principios del 2030. Y si de casualidad el ritmo del autor se enlenteciera debido a su enfermedad, pero mantiene la cantidad de volúmenes deseados en 14 o 15, podría estar terminando la historia a finales del 2031. Por otro lado, hasta ahí estuvimos hablando de cuánto falta para terminar el arco del tercer año, pero en realidad no sé si la serie finalizará ahí. ¿Podría ser? Sí, claro que sí, pero en lo personal lo dudo, pues se nos están dejando cada vez más subtramas abiertas para luego de la graduación. Reencuentro con Arisu, con Manabu, con Nagumo, con Sakura, la familia Ichika, la reeducación de Yagami, subtramas políticas con Natsuomi, con Wenji padre, el primer ministro Kijima, etcétera, etcétera. Y si la historia no termina como tal con la graduación del grupo principal, creo que hay dos caminos posibles. La primera, y quizás más triste, sería que solo se nos dé un mini arco de entre 1 a 3 volúmenes de la vida posterior a la escuela de estos personajes, a modo de epílogo de la serie, en donde se cierran apresuradamente varias de estas subtramas y la novela finalice, lo que nos podría dar tal vez un año más de serialización, llegando hasta el 2032. Pero para nosotros como fans, definitivamente la segunda opción sería mucho más interesante, pues estoy hablando de que comience una novela larga distinta que funcione como secuela de Classroom of the Elite, mostrando la vida adulta de los personajes, como lo han hecho otras franquicias, como por ejemplo una de las que soy bastante fan, Madoka Coukou, lo que ya alargaría la emisión de manera difícil de estimar y que ya se va de tema. Por lo que mi conclusión es la siguiente: si todo sigue su curso de manera similar a como viene siendo, y la salud del autor le permite contar la historia tal cual parece desear, lo más probable es que la historia escolar termine en el 2030 o 2031. Aunque incluso así, la novela tiene potencial para seguir contándonos historias por varios años más después de eso. En general, pienso que tenemos Classroom of the Elite para mucho rato. Pero díganme, ¿piensan que mi estimación se equivocó en algo? ¿Y les gustaría que la serie dure más o menos que lo que yo imagino? Ya saben que me encanta ver los comentarios con sus respuestas, y yo lo estoy leyendo y contestando. Pero ahora sí, sin más que decir, hasta el próximo video.